Hola a todos, soy el profesor Park Saini, director de Mind Coaching. Hoy quiero explicarles cómo tener valor. Queremos tener mucho valor, pero no ha sido fácil, ¿verdad? De hecho, a mí también me pasa. Mi padre me dio el nombre de Saeni, que significa fuerza, valor y oportunidad, pero en realidad no creo que haya sido una persona valiente desde el principio. Por el contrario, muchas veces me sentí muy desanimado por falta de valor y me resultaba difícil mostrarme ante los demás. Aunque viví una vida en la que no pude mostrar gran valentía a los demás, desde joven parece que a medida que pasaba el tiempo y llegué a mis veintitantos, comencé a mostrar acciones que intentaban ser valientes. Por eso, aunque el profesor decía que no tenía mucha valentía, si hablamos un poco de su infancia, nació en Sindang-dong, Yungu, y vivió allí hasta los 7 años. Hasta los 5 años, había un hermano mayor en el vecindario, y el profesor era un año mayor. Por eso, desde pequeño, como era una persona de complexión pequeña, ese hermano mayor siempre golpeaba a su hermano menor, que era yo. Así que al recibir golpes, o si llorar constantemente, y al repetirse esta situación, a mi padre no le gustó y cuando cumplí 6 años, el profesor me llevó a un dojang de taekwondo. Así que allí experimenté algo parecido a un choque cultural. Al ver a los estudiantes practicando taekwondo nacional, con esos gritos y disciplina, pensé que había algo diferente y sentí como si algo lleno de energía, parecido al valor, hubiera surgido en mí. En el camino a casa, me encontré con el chico que me molestaba. En el momento en que el chico intentó golpearme, como había practicado el golpe de puño en taekwondo, lo usé inmediatamente. Al seguir golpeándolo, se cayó al suelo llorando, y los otros chicos que estaban con él también. Empezaron a llorar. Al principio era una persona débil, pero en cada oportunidad, al obtener comprensión y fuerza, siempre he tomado acciones valientes cuando era necesario. Y antes, había muchas deudas que mi padre había contraído, y la razón era que prestó mucho dinero a la familia y no lo recuperó, y la familia invirtió sin investigar bien, lo que llevó a que todo el dinero se perdiera. De esta manera, la riqueza de nuestra familia fue disminuyendo gradualmente, y cuando mi padre llegó a pedir préstamos millonarios al banco, en ese momento también me faltaba mucho valor y me sentía muy deprimido. Me preguntaba si realmente podría manejar esta situación, pero afortunadamente, me enfoqué especialmente en estudiar sobre la mente, particularmente sobre el inconsciente, y tenía un deseo constante de aprender más sobre eso. Desde que era estudiante, continué reuniéndome con personas para ayudarlas y recibir dinero a cambio, realizando conferencias o cursos educativos. Desde los 28 años, comencé a crear clases que no existían en el país dentro del ámbito académico, mostrando cómo ayudar a los estudiantes. Por eso, empecé a ganar ingresos de millones desde una edad joven. Si volvemos al pasado, incluso en enero y febrero de 2004, tenía que entrar con determinación en las academias. Si en ese entonces nadie tenía conocimiento o veía la necesidad de las clases de psicología, y como estudiante de posgrado de unos 28 años, abrir la puerta y entrar requería un gran valor. Ahora es algo que se hace de manera natural, pero antes de abrir la puerta se me pasaban miles de pensamientos por la cabeza. ¿Qué haré si me rechazan aquí también? ¿Qué pasará si piensan mal de mí? Es natural que estos pensamientos surjan. Sin embargo, lo afortunado es que siempre he podido crear primero un estado mental en el que realmente creo en algo más, en los valores más esenciales de este mundo, y así he podido reunir el coraje para entrar sin haber hecho tales promesas. Por eso, trato de ayudar a muchos de mis discípulos a comprender mejor cómo tener ese tipo de mentalidad y cómo reunir el coraje adecuadamente. Aunque no pueda explicar detalladamente cada cosa a los que ven este video, les presentaré una de mis frases favoritas y trataré de explicarla. El coraje es hacer lo que temes hacer. No puede haber coraje a menos que tengas miedo. Esta frase significa que el coraje es hacer algo que temes. Por lo tanto, si no tienes miedo, entonces no hay coraje en absoluto. Ese es el significado. Hacer lo que temes. Eso es lo que se llama coraje. Si no tienes miedo y simplemente lo haces con confianza, eso no se puede llamar coraje. De alguna manera, por eso no al principio. Oh, todos tienen miedo. No eres el único que tiene miedo. Todos tienen miedo. Es cierto.
Sin embargo, algunos aceptan ese miedo y se concentran en lo que deben concentrarse, actuando para que algo se manifieste o cambie. Deben pensar que es una pequeña diferencia. Si lo consideran una gran diferencia, sentirán que nunca podrán hacerlo. Así que piensen que tener miedo es natural y que hacer lo que temen es coraje. Continúen pensando de esta manera. Por eso, es natural tener miedo y seguir adelante a pesar de conocer ese miedo. Por eso los estudiantes hacen exámenes simulados. Esto es para crear una desensibilización sistemática. Al practicar repetidamente los exámenes, como si fueran ensayos, cuando llega el momento del examen real, el miedo disminuye gradualmente. Esto tiene el mismo efecto que un entrenamiento para reducir el miedo, de modo que el temblor y otras reacciones disminuyen, permitiéndoles mostrar sus habilidades. También se necesita mucho valor para que los jóvenes se acerquen a las mujeres como hombres y tomen la iniciativa, aunque puedan pensar que van a ser rechazados, entre otras cosas. Había algo sobre esto en un libro. Habla con 100 mujeres. Al día pide su número de teléfono o algo similar y experimenta ser rechazado por ellas. Si lo haces de esa manera, en realidad no es gran cosa. Entiende que lo difícil es el principio. Acepta el miedo como un amigo y decide que lo superarás con acciones que lo superen. Parece muy bueno tener este tipo de pensamiento. Por último, hay algo que me gustaría explicar. El profesor también monta en moto, y si ves algo como MotoGP, hay pistas. Son así de sinuosas. Pero, ¿dónde ocurren los accidentes en la pista? Es en las curvas cerradas. En las curvas cerradas tienes que girar rápidamente, pero al girar puede ocurrir un deslizamiento que lleva a un accidente. Por eso, al entrar en la curva, se suele reducir un poco la velocidad, y cuando entras en la curva, el corazón suele latir con fuerza, la respiración se acelera y el cuerpo se tensa, se pone rígido. ¿Qué es esto? Es sentir miedo. Aunque entras sintiendo miedo, si continúas con la desensibilización sistemática, poco a poco empiezas a conocer tus límites. Y piensas, puedo girar aquí, intentemos ir un poco más rápido, y al seguir haciendo esto, puedes mejorar a través de la desensibilización sistemática. Por lo tanto, si practicas mucho, puedes llegar a ser uno de los mejores del mundo. Si observas a los mejores del mundo actualmente, por ejemplo, en MotoGP está Valentino Rossi y en automovilismo Michael Schumacher, quienes en su momento fueron considerados leyendas. Si les mides la frecuencia cardíaca o las ondas cerebrales, mientras toman una curva, verás que estos mejores de los mejores relajan la rigidez muscular al entrar en la curva, lo que significa que se relajan, y en lugar de que su respiración se acelere, su respiración se vuelve más lenta. Y en lugar de ondas cerebrales inestables como las ondas beta, emiten ondas alfa más bajas y estables. Esto significa que lo perciben no con miedo, sino con placer. Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? La desensibilización sistemática, por ejemplo, debe repetirse innumerables veces más que los demás, acumulando datos que te hagan confiar en ti mismo. Además, tus pensamientos sobre por qué vives deben ser mucho más poderosos que los de los demás. Nací para correr, nací para dominar mejor la pista. Pensamientos como estos, nací para demostrarlo. Al seguir teniendo estos pensamientos, cuando los demás se excusan por miedo, dificultad o cansancio y no se concentran tanto, si constantemente pienso que mi existencia es para esto, al final podré vivir una vida en la que pueda transformar eso en pura alegría, en lugar de miedo. El maestro también sabía y reconocía desde hace tiempo que existe este estado y vive su vida pensando en ello. Espero que todos ustedes también hagan su mejor esfuerzo para alcanzar ese estado. Hoy lo dejaremos hasta aquí. Tengan valor. El pan del viento. Sopla, sopla, sopla ligeramente, suavemente.